Molt bon dia, amics i amigues. Comencem un nou programa d'un espai per la igualtat. Ja després d'unes setmanes en què per les vacances hem estat recuperant programes anteriors, però sempre de vigent actualitat. Ja comencem nova temporada, ho fem amb la gent d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alzira, Raquel José, així als estudis d'Alzira Ràdio. Raquel, molt bon dia. Hola, molt bon dia. I bé, avui anem a parlar d'un llibre que porta un nom escrit d'una manera molt especial, no? Com és Hombres. Sí, sí. Amb ara... N i amb B baixa, com si fora canviar en valencià, que ho canviem. Sí, sí, ara ens contarà el seu autor. Molt bé. Ell és Justo Fernández. Sí, Justo Fernández López, el tenim així ja en el programa, i bé, ell és col·laborador en el portal de l'Hispanisme i coterapeuta en trastorn addictiu, és acompanyant en els processos de recuperació i el que més ens interessa, naturalment, per això l'hem convidat, activista per la igualtat, és escriptor i divulgador, i com tu dius, en aquest llibre ens té ara en el punt de mira. Justo Fernández, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué Hombres sin H, con N y con V? Bueno, este es un guiño que tampoco me puedo arrogar, porque es un término que utilizan las mujeres feministas en algunas ocasiones. Ajá. Y es escribir este nombre nuestro, este Hombres, que habitualmente ha sido grandilocuente y así como muy supremacista y muy importante, con todas las faltas de ortografía posibles, ¿eh? Le hemos quitado la H, le hemos puesto con V, la N, de tal manera que de alguna manera hemos rebajado esa mirada de subido en el pedestal del hombre para poderlo abordar con espíritu crítico, ¿no? Sería un poco simbología, ¿no? Sí, es que es increíble. Hay pensamientos. Esta mañana leía, gracias a aquí Peinado, en un tuit que reflejaba una columna, un artículo de opinión de un lector en Sevilla que decía, pero... ¿no saben las causas de la caída de la natalidad? Hombre, si en lugar de ser como antes, ser grandes madres y grandes cuidadoras, quieren arrogarse derechos. Y dice, pero bueno, este hombre, ¿de dónde ha salido ya? ¿Cómo todavía está por el mundo? Es increíble porque eso es una carta al director que se lo envían a la ABC y todavía se publica en el siglo XXI. Parece mentira que lo publiquen. Sí. Sí, es increíble. Increíble. Pues mucha reflexión hace falta, y gracias a ti y a tu libro también podemos hacer un poco más de camino en esa reflexión necesaria. Como dices, la palabra en sí ya nos está diciendo que aquí vamos a abordar ese ser hombre. Y además, tu título sería Reflexiones también sobre la masculinidad, es decir, que no cabe duda de que con tu libro vamos a hablar con tu libro, con tus charlas, eres divulgador también en los institutos y vamos a intentar que vengas, por supuesto, no vamos a avanzar a dar todavía por seguro porque estamos en agosto, necesitamos saber la disponibilidad de locales, esperemos que pueda coincidir todo tu agenda con la nuestra y que te vengas para acá, Alzira, además de hablarles al alumnado, que nos puedas a toda la población que quepa en el auditorio, contarnos sobre esa perspectiva tuya, que esperemos que cada vez sea más compartida, porque tú, como dices, haces una mirada crítica y transformadora sobre la masculinidad. Sí, yo diría una mirada autocrítica. Pongo el auto delante. Porque una de las cosas que muchas veces hacemos los hombres, incluso los que sí que nos podríamos mover en territorio igualitario, es que parece que estamos hablando de otros hombres, ¿no? Hombres especialmente violentos o especialmente machistas, ¿no? Yo creo que la propuesta es hacer una reflexión compartida y corresponsable, ¿no? De tal manera que todos y cada uno de nosotros sentir que formamos parte de un problema social que llevamos heredando históricamente, que vosotras las mujeres feministas nos venís señalando de una manera perseverante y sabia, y creo que ya va siendo hora de que hagamos este ejercicio, ¿no? Personal, social y político, ¿no, Raquel? Pues sí, es una alegría, y no te lo vas a creer, pero tengo abierta la página 51, donde estás diciendo precisamente eso, la masculinidad es un prioritario problema social y político. Y lo cierto es que mientras no se aborde de ahí, las mujeres estamos haciendo por nuestra parte todo lo que podemos, pero necesitamos ese cambio por parte de los hombres, y ojalá se sumen más a esa línea que abres, ese problema social
que lo pagamos nosotras, aunque también a los hombres, en ese sentido, por ese aumento de la violencia, siempre decimos, ¿no? No somos las únicas perjudicadas, pero desde luego somos las víctimas de ellos. Sí, aquí la reflexión es precisamente en esta mirada hacia una masculinidad que tiene unos ingredientes, y recordemos que cuando hablamos de masculinidad, de la mía, de nuestro compañero en la radio, etcétera, es un resultado de una socialización. Es decir, no hay nada esencialista en el nacer con sexo varón que determine un determinado destino, ¿no? Sin embargo, los procesos de socialización tienen consecuencias, ¿no? Y yo quiero no perder el foco de lo que para mí es el padre de todas las consecuencias de desigualdad social, ¿no? Que es el machismo, la misoginia y la explotación de las mujeres. Por lo tanto, el foco ha de estar no en la revisión de nuestros malestares masculinos, vamos a decir así, sino en nuestros molestares masculinos, es decir, nuestra relación con la otra mitad de la sociedad, además mayoritaria, porque sois el 52%, y con esa mirada en ese eje central, relación hombre-mujer, a nivel personal, social y político, uno descubre que casi podríamos considerar la masculinidad en muchos casos pues casi como conductas antisociales respecto a vosotras, ¿no? Hablamos de las violencias machistas, pero también hablamos de las discriminaciones y las opresiones, y sobre todo, como ingrediente diferencial de esta relación de desigualdad, es la explotación sexual. No me falta que me extienda de lo que estoy hablando. La explotación reproductiva, ¿no? Es daros en la obligación de traernos descendencia para nuestra perpetuación, vamos a decir, como hombres y nuestros hijos, sobre todo, y además la explotación de la fuerza del trabajo a través de los cuidados, ¿no? En esas desigualdades donde sois vosotras las que tenéis que dedicaros a las labores de la casa, de los cuidados, etcétera, para que nosotros podamos hacer cosas de hombres, para que podamos llegar a lo más alto de las empresas o de las organizaciones o del poder, ¿no? Y todo eso no deja de ser una reflexión necesaria, para decirlo así, relación hombre-mujer. En efecto, y me gusta cuando hablas de la necesidad de abolir, bueno, pues tanto abolicionismo de la prostitución, de la pornografía, de la gestación subrogada y de la masculinidad, porque esa tendencia que hay desde hace unos años, desde mi punto de vista, y creo que coincidimos, equivocada, ¿no? Aquello de hablar de masculinidad en plural, como si, en fin, como si se pudiera simplemente con ese lavado de cara el cambiar todo lo que hay que cambiar, realmente no avanzamos, seguimos dándole pues como un toque de pintura, ¿no? Claro, yo diría que quizás esta sea la propuesta diferenciadora, ¿no? de lo que estamos hablando. Yo primero diría que esta aportación, el papel que quizás invito a los hombres que quieran incorporarse a esta reflexión, es recordar que aquí la sabiduría, el señalamiento, el desarrollo en todas las disciplinas alrededor de esta revisión es de las mujeres feministas. Es decir, la sabiduría que está detrás no es nuestra, es vuestra. Es un primer ejercicio, que no haya arrogamiento de que parece que estamos descubriendo nada, ¿no? Y además, buscando esa sabiduría feminista más radical, es decir, la que está tratando de llegar a la raíz del problema. Y la raíz del problema es el dispositivo de sexo-género, ¿no? Entonces, en primera instancia sería escuchar sin prejuicios y sobre todo sin las típicas resistencias masculinas y embeberse de esa propuesta feminista radical, abolicionista, ¿no? Que lo que pretende es tirar abajo la estructura que vosotras muy bien describís, que es esa estructura de género donde hay como dos hojas de ruta, ¿no? Las dos verdades que dice Ana de Miguel, la de los hombres y la de las mujeres. Y desde ahí recordar que nosotros, que se puede observar de manera, vamos a decir, de manera visible, somos en este sentido, el lado opresor, explotador y victimario. Por lo tanto, la reflexión no puede ser una reflexión buenista, una reflexión vamos a decir, de revisión cosmética del significado de este rol de ser hombre. Así que es una reflexión radical. ¿Con qué objetivo? Probablemente para que dejemos de hablar de esto de la masculinidad. Igual que en su día se dejó de hablar de esto de la nobleza y de la alta alcurnia, ¿no? Ya no tiene sentido.
en términos igualitarios. Pues algún día nos dirigiremos como seres humanos, nacidos con sexo varón, pero en realidad en una relación entre iguales con quienes nacéis con otras características biológicas que a nivel de igualdad de valor no existe ninguna diferencia. Claro, no hablamos de feminidades, porque también estaría absolutamente fuera de lugar, por tanto no cabe hablar de masculinidades, sino efectivamente de personas. Raquel, exacto. Fíjate, Raquel, que esta es la primera incoherencia del desarrollo posmoderno de la revisión de la masculinidad. Nosotros sí nos atrevemos a ir por el mundo hablando de nuevas masculinidades igualitarias, siempre con la palabra masculinidad en la boca, ¿no? Como si no quisiéramos soltar el oso de peluche, para que nos entendamos, ¿no? Seguíamos aferrados a unas formas nuevas de ser masculino. Bueno, vosotros nunca habláis de nuevas feminidades. Vosotras habláis con absoluta sabiduría de un dispositivo que os somete. Por lo tanto, la mirada hacia la masculinidad debe ser como esa mirada del lado opresor de la ecuación, ¿no? Por ello hablas de masculinidad tarada. Sí, bueno, entonces el libro es una provocación. Yo sí os digo que el libro fue un encargo. Yo tengo algunos otros libros relacionados con la masculinidad, pero esto fue un encargo de la editorial Anaya, a través de su editora Eva García, donde me propuso hacer una revisión crítica profunda, incluso provocadora, ¿no? Pero también, sobre todo, que recordemos que yo me dirijo a mis colegas masculinos, hegemónicos y diversos. O sea, yo quien les hablo o trato de compartir con mis colegas de masculinidad, Esa es un poco la dirección. Entonces yo le pregunté a Eva si tenía libertad editorial, y me dijo, toda la que quieras. Entonces todo el libro es una provocación en ese sentido, que creo que es interesante. Sí. Y menciono la masculinidad tarada, entendiendo que la masculinidad tiene todo un conjunto de taras, me refiero de defectos, y también de carga estructural por socialización que debe ser revisada, ¿no? Por eso ese nombre de masculinidad tarada, ¿no? Sí, la verdad es que consigues esa provocación y que no es más que llamar la atención sobre la necesidad de reflexionar, y efectivamente muy dirigida a que los hombres se miren hacia adentro. Nos miremos hacia adentro. Nos miremos, sí. Está muy bien. Porque es verdad, tú partes de tu experiencia, tú lo cuentas, y no sería de otra manera, es decir, no podría haber salido esta maravilla de libro si tú no hubieras empezado reflexionándote, porque como muy bien dices, ese rehacer no se puede hacer si no vaciamos los espacios, ¿no?, de ese machismo. A mí eso me parece fundamental, y quizás también es verdad que esto es otra cualidad de esta obra, o de esta propuesta. Por un lado es verdad que hay un desarrollo, vamos a decir, de marco teórico, ¿no?, que tiene que ver con esa, vamos a decir, proyección de la sabiduría feminista a la masculinidad vista de dentro. Pero yo he querido también compartir, y este es un ejercicio que no es fácil de hacer, como material de estudio, como material de las evidencias de ese laboratorio, mi propia biografía como masculino adulto, ¿no? Entonces, en el libro incorporo episodios reales, que no son contestables, de cómo se ha ido construyendo en mí esa masculinidad que ahora quiero cuestionar desde un punto de vista social y político y personal. Por lo tanto, hay evidencias en mi biografía, y esto cualquier hombre adulto lo puede hacer, revisar su biografía con perspectiva de sexo-género y darse cuenta que ya en la infancia, en la juventud, recibió una serie de mensajes que hizo suyos, que fue generando una mirada discriminadora, opresora y explotadora hacia las mujeres, más o menos sutiles, ¿no? Porque recordemos que hay elementos estructurales en la masculinidad que son el supremacismo, la misoginia, esa especie de rechazo con todo lo que tiene con las mujeres, y luego esta vocación explotadora de que vosotras estéis a nuestro servicio, ¿no? Revisar todo eso usando como material tu propia biografía es un ejercicio de aceptación que es indispensable para la transformación, en mi opinión. Por eso hablas de que la oportunidad la tenemos dentro, refiriéndote... Eso es lo que pretendo compartir, sí. Los hombres adultos, yo tengo 56 años, ya gasto unos cuantos añitos, tenemos todo un libro biográfico que podemos releer de nuevo, es decir, lo que podría ser un ejercicio de memoria biográfica, de memoria histórica, con esta nueva perspectiva que vosotras nos proponéis. Y descubriremos muchas cosas
que en principio parecieron normales, que formaban parte de la infancia, de la juventud, de los primeros encuentros sexuales, etcétera, de nuestro propio descubrimiento, que están sin duda contaminados por esas taras, ¿no?, que se han ido construyendo: machismo, cosificación, sexismo, misoginia, rechazo a la mujer, y sobre todo ese supremacismo y ese deseo, ¿no?, de ocupar las partes altas de una sociedad de manera ventajista, ¿no?, esta ambición masculina de llegar arriba sabiendo que vas dopado, que la mitad de la sociedad no tiene esos privilegios, ¿no?, en muchos casos, ¿verdad? Y en todo esto, la prostitución, los contextos de prostitución, a donde obligan a las mujeres, la pornografía, la gestación subrogada, son muestras más de esa masculinidad tarada. Absolutamente. Y aquí es donde está el reto de la propuesta. Una de las cosas que tenemos más dificultades los hombres es comprender, entendiendo que estamos socializados con una mirada de no reconocer personas completas en las mujeres, cuáles son los límites éticos de la violencia. El feminismo radical abolicionista nos dice que cualquier forma de prostitución es violencia de los hombres contra las mujeres. Nos dice que la pornografía no es ficción, son actos filmados de violencia sexual. Nos dice que, por supuesto, la gestación subrogada es violencia contra las mujeres retiro lo de gestación subrogada. Alquilar vientres, alquilar cuerpos, no deja de ser violencia. ¿Qué ocurre con la masculinidad, y mucha de ella es progresista, que no acaba de percibir violencia ahí? Y pretende normalizarlo en escenarios regulatorios que le interesan, obviamente, para poder seguir teniendo este falso derecho de que por 50 euros en 5 minutos yo consigo el cuerpo de una mujer en esta sociedad. O que yo puedo acceder a todo el material pornográfico violento cuando me dé la gana, ¿no? Entonces, la invitación es a mover el límite ético que tenemos los hombres somos razonablemente éticos entre nosotros, moverlo hacia la incorporación de las mujeres como personas completas. Y ahí se nos va a quitar necesariamente esta mirada del putero bueno, ¿no? Todo con hombre que compra el cuerpo de una mujer a cambio de dinero está ejerciendo un acto de violencia. Esta es la propuesta abolicionista, por tanto, de la prostitución. Nosotros no tenemos derecho a comprar cuerpos de una mujer, aunque nos los ofrezcan, aunque esté normalizado socialmente. La abolición de la pornografía y la abolición de los vientres de alquiler. Y finalmente la abolición del dispositivo que da forma a todo esto, que es el género, ¿no? Sería el mensaje. Completamente de acuerdo, justo. La gente joven parece que tenga demasiado interiorizada, ¿no?, la normalidad de comprar mujeres, la normalidad de la pornografía. Bueno, el salto que ha dado la pornografía con Internet, ese acceso tan fácil, la gente joven está teniendo pues unas vivencias completamente distorsionadas de la sexualidad a través de la pornografía. Absolutamente. Yo creo que estamos cometiendo una auténtica temeridad social. Recordemos que detrás de las industrias de la pornografía y de la prostitución está nada menos que todo el aparato patriarcal capitalista, ¿no? Y lo que estamos haciendo de manera absolutamente irresponsable es trasladar esos modelos nada menos que a los niños y niñas, pero en particular a los niños varones que empiezan a consumir pornografía desde los 8 años. Yo aquí invito a los oyentes y a las oyentes que lean, por ejemplo, la obra de Mónica Alario, ¿no?, una experta filósofa que además ha desarrollado todo un estudio de la pornografía como herramienta socializadora de los futuros jóvenes varones que los estamos convirtiendo, con toda la crudeza de las palabras, en posibles depredadores sexuales. ¿Por qué? Porque están recibiendo constantemente tutoriales del significado del sexo para un hombre, que es el sometimiento, el desprecio por el deseo de la mujer, etcétera, con una pornografía que es un tutorial de una sexualidad depredadora que luego tiene las consecuencias que tiene.
Tú, cuando vas a los institutos, cuando estás con la gente joven, no me cabe duda que tu intervención les dará muchas oportunidades, por supuesto, pero les creará también, en principio, un desconcierto. Escucharte hablar. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reciben? Estoy segura de que será muy útil tu intervención. Me gustaría saber tu percepción cuando vas con la gente joven. Yo cuando me aproximo a los centros educativos y comparto estas reflexiones y estas vivencias con ellos y con ellas, yo lo que les propongo es hacer una mirada crítica en este caso, de la masculinidad adulta. Si yo lo que les propongo es que sea el ejercicio al revés. Normalmente nosotros tratamos de cuestionar a los jóvenes y a las jóvenes, ¿no? Porque parece que tienen que ser como prepararlos para que sean futuros adultos. Aquí la propuesta es al revés, que ellos y ellas que tienen absoluta sabiduría y capacidad de pensamiento crítico cuestionen nuestra masculinidad adulta. Y en ese proceso de cuestionamiento yo les hablo de mis vivencias, de mis relatos, con esta mirada, ¿no? Y siempre les pregunto lo mismo, es, ¿vosotros y vosotras queréis esto que yo os acabo de contar en vuestras vidas? Y te puedo asegurar, Raquel, y lo digo emocionado, que mayoritariamente dicen que no, que ellos no quieren eso en sus vidas. Por lo tanto, lo que aparentemente era una normalidad de ser hombre, se cuestiona y ellos eligen y además sienten la responsabilidad de no seguir los pasos de los hombres adultos. Y yo les propongo, por favor, inventad otra manera. Pero porque esta no funciona, esta genera sufrimiento, desigualdad, opresión de vuestras compañeras, de las chicas que se sientan al lado de vuestros pupitres, y seguro que no queréis eso para ellas. Y de verdad que el mensaje es para el sabor que me llevo, es que una vez que lo ven, están de acuerdo en dejarlo atrás, de que no forme parte de sus vidas. Pues vamos a seguir así porque es necesaria esa reflexión y tú les hablas también a los hombres adultos. En tu libro terminas hablándole al querido hombre de buena voluntad. Dentro de nosotros, todos los hombres socializados masculinos, yo reconozco una parte humana que probablemente porque nos ha interesado y porque obviamente nos da muchos privilegios, hemos dejado un tanto atrás. Y ha sido sustituido por esto de ser hombre, ¿no? Esto de ser masculino. La invitación es a recuperar esa parte humana ética de buena voluntad y deshacernos de todo lo que nos ha venido en ese proceso de socialización, ¿no? Pero ojo, es un deshacernos no para ganar nada a cambio, simplemente para reconocernos más justos, menos favorecidos, porque nadie quiere lograr las cosas dopado, ¿no? Sería el mensaje, sobre todo para formar parte de una sociedad que uno desea que sea más justa, igualitaria, democrática y sobre todo, por encima de todo, libre de violencias. Vivimos en una sociedad que todos los días nos desayunamos con noticias absolutamente tremendas relacionadas con el hecho de ser mujer, ¿no? Por parte de hombres. Así que vamos a hacer el camino juntos desde el feminismo y con la cooperación de hombres como tú, y cada vez que seréis más, estoy segura que algún día se notará todo este trabajo que estamos haciendo. Espero que puedas venir pronto, Justo. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Ha sido un placer. Bueno, el placer es mío. Siempre esta vocación de ser útil, y yo en Alzira estaré absolutamente encantado de estar con las vecinas y los vecinos, con los chavales, a compartir desde todos los ángulos posibles esta forma de vernos con una vocación no de fustigamiento, no de flagelamiento, sino de progreso, ¿no? De hacer la parte que nos toca en esta ecuación que todos sabemos que tenemos que resolver de alguna forma. Perfecto, Justo, ha sido un placer escucharte en estos minutos en el programa. Muchas gracias y te esperamos pronto en Alzira. Muchísimas gracias
a vosotras, a vosotros, y encantado de visitaros. Un abrazo muy fuerte. I nosaltres posem així el punt i final. Raquel, un plaer veure aquestes reflexions de que no tots els homes són iguals. Afortunadament són una minoria, no? Però armen molta escama, no? I creen molts problemes en esta vida, i que n'hi hagi homes com Justo pues és una alegria. Doncs sí. Esperem tindre'l pronte, segur. Molt bé. Doncs tornem a escoltar-nos la pròxima setmana, el pròxim dimecres, així a la sintonia d'Alcira Ràdio. Recorden que poden escoltar este i d'altres programes a través del nostre podcast Un espai per la igualtat en l'aplicació iVox. Que ho passen bé. Adeu.